Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de temas y opiniones donde, como todos los fines de semana, estaremos ampliando todo el recorrido noticioso de interés, no solamente para el pueblo cubano, sino para también otros hermanos en América Latina que nos están escuchando. Como siempre, dándole las gracias a mi panel de lujo, conformado por mi querida colega de la poderosa 670, periodista y comentarista radial, Lucy Pereda. Bienvenida. Gracias, Cari. Buenas tardes. Y mi politólogo preferido, el profesor Julio Schilling. Indudablemente con ambos, pues siempre hacemos un recorrido y tocamos temas neurálgicos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el cubano necesita información. El cubano necesita conocer lo que el régimen le niega día a día mediante una televisión estatal, una prensa controlada. Y precisamente vamos a hablar de algo que ocurrió durante este principio de semana, diría yo, por el martes o el miércoles. Y fue algo que, bueno, honestamente, a los que hemos cubierto eventos internacionales no nos asombra. A los que hemos ido a cumbres iberoamericanas, cumbres de las Américas, cumbres de los países no alineados, no nos asombra. Pero lo que sí nos asombra fue el tamiz tan profundamente vulgar, con que estos personeros que viajan con una acreditación de diplomáticos exportaron los mítines de repudio que semanalmente reciben los opositores en Cuba. Vámonos a ver algunas de las imágenes de lo que ocurrió en Naciones Unidas. Los invito. Que defienden el progreso y el desarrollo en la región, que defienden la solidaridad. Usted está aquí solo, como solo estará toda la vida por ser un títere, por ser un traidor a sus ideales. ¿Cómo puede no voy a defender ningún valor democrático si usted mismo no lo representa? ¡Lacayo! ¡Lacayo! ¡Servil! ¿Opiniones? Bueno, eso en mi país antes le llamaban chusmería, pero de cierta forma yo creo que esto acaba de quitarle la careta al verdadero comportamiento que tiene el gobierno cubano ante una opinión disidente, que fue precisamente lo que dijo Almagro y lo que dijo el representante de Estados Unidos del Departamento de Estado, Mike Cossack, que les agradecía la demostración que habían tenido, porque si ellos eran capaces de hacer eso en el seno de las Naciones Unidas, ¿de qué no serían capaces en el pueblo de Cuba o contra el pueblo de Cuba ante una opinión disidente? Así que mostraron realmente sus verdaderos colores. Vamos a oír a Almagro y quiero tu opinión porque Almagro tocó un tema muy neurálgico y puso al descubierto dónde está el cáncer y por qué hizo metástasis. Actualmente no solo reprime a sus ciudadanos dentro del país, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. El régimen ha promulgado leyes penales que definen de manera muy general aspectos tales como resistencia, ataque, sedición, desorden público, incluso el absurdo cargo de peligrosidad social predelictiva, con la finalidad de poder usarlos prácticamente en cualquier circunstancia para silenciar a los críticos con una justificación mínima o sin justificación alguna y encarcelar a los presos políticos. La mayoría de los cargos presentados contra activistas y las condenas de presos políticos tienen lugar en virtud de esta legislación represiva, flexible y fabricada a la medida. También hay otras leyes que respaldan este ambiente de persecución y pueden aplicarse sin ningún cargo formal contra figuras opositoras.
Por ejemplo, la persona puede ser detenida hasta 7 días sin comparecer ante un tribunal y sin poder recurrir a un abogado. Estos arrestos de corta duración están concebidos expresamente para limitar las actividades de figuras opositoras y disidentes, para silenciarlas. La Comisión Interamericana de Ahí Derechos tienes, Julio, Humanos, lo que tantas veces tú en tus simposios has tocado el tema. Mira, es connotado que en Cuba ha habido una degradación social extraordinaria. Y esto es un ejemplo de eso, donde oficiales representativos del castrocomunismo arman este show de turbas, porque lo que estamos hablando es turbas que están en el poder. Me recuerdo la anécdota de Nikita Khrushchev, al principio de los 60, que se quitó los zapatos y empezó ¿Se acuerdan? a dar la perreta. En Naciones Unidas, taconeando. Es una actitud muy de comunista. Ahora, el secretario Almagro muy bien señala cómo Cuba comunista es la fuente de la subversión y el terrorismo de Estado en este continente. Lo fue y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Entonces es realmente muy esperanzador ver cómo alguien que, porque su país ha padecido ese mal, el Uruguay propio, que pueda señalar y reconocer la fuente de esta perversión. Y mientras él más hablaba y hablaba la realidad de lo que está pasando, pues más estaban las turbas disfrazados de diplomáticos, pues dando con las manos, las cabezas, los pies, tratando lo de que sea. acallar el sonido Correcto. del que Había un hablaba con grupo todo que eso. era el que estaba en primera fila. Esos eran, bueno, la embajadora y algunas otras compañeritas diplomáticas no acreditadas en Naciones Unidas. Había atrás una fila donde yo diría unos 10 o 12 que sí fueron sacados de ahí, del hemiciclo, por agentes de la seguridad de Naciones Unidas. Pero no pudieron llegar a la parte de adelante. Y mientras más quería, fíjense que Almagro tiene que gritar, Raga tiene que gritar. El embajador, que lo vamos a escuchar ahora, Cusack, tuvo que gritar porque no cesaban los gritos. ¿Y sabes por qué, Julio? Te voy a decir. Primero porque, para mi criterio, es la primera vez que un secretario general de la OEA asume una actitud tan proactiva contra la tiranía cubana. Ya eso lo compromete a acciones punitivas, porque tú no puedes pararte y decir todo lo que dijo el señor Almagro sin hacer un seguimiento de castigo y mucho más a lo que te han hecho públicamente. O sea, yo veo una luz de esperanza en el orden diplomático contra la tiranía cubana. Cari, y si tú me permites, yo creo que esto también viene a partir de la iniciativa del Jailed for What, o sea, de encarcelados para qué, presos por qué, de los Estados Unidos en ese mismo hemiciclo. Quiere decir que de cierta forma fue un unísono de voces de Estados Unidos y del representante de la OEA para decir y denunciar el terrible problema que tiene Cuba con la falta de derechos humanos y los encarcelamientos injustos que está llevando a cabo a personas, inclusive por delitos que no han cometido en eso que ellos le llaman peligrosidad social predelictiva. O sea, te vamos a encarcelar porque pensamos que a lo mejor tú puedas cometer un delito. Régimen que ha fusilado por convicción de que tú podrías haber estado alzado o tú podrías haber transportado armas y explosivos, es capaz de cualquier cosa. Pero hay algo muy interesante y es que justamente en este tipo de acción, ellos la protestaron cuando Estados Unidos brindó su sede, su espacio, creó las condiciones para el evento. Cuba la protesta, Estados Unidos insiste y la lleva adelante. Ahí es donde viene la ira que no pueden evitar. Lo vamos a escuchar al embajador Cusack. Ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas. Pueden imaginarse lo que le
les pasaría a esos ciudadanos que quisieran hacer uso de su libertad de expresión. Ari, yo voy más allá. No es solamente lo que le puede pasar a los ciudadanos en la calle. Vámonos adentro de la cárcel. Lo que le pasa diariamente a presos, hombres, mujeres, ancianos, blancos, negros, ciudadanos, comunes y corrientes, sencillamente, porque es un terrorismo estatal, que es lo que no acaban de entender. Completamente. Es que yo creo que esto ha sido un movimiento muy importante y muy positivo. Muy inteligente. Especialmente para contrarrestar todos esos mensajes que ha estado por décadas el régimen cubano insistiéndole al pueblo de que el imperialismo yanqui es malo y que los van a invadir y que son abusadores y que hay discriminación, cuando vemos que en este momento es precisamente un vocero de ese imperialismo yanqui quien está defendiendo los derechos humanos en Cuba. O sea que si este mensaje está llegando a los ciudadanos cubanos, quizás le abra los ojos a algunos que todavía tienen dudas acerca de qué cosa es el imperialismo yanqui, ¿no? Mira, Julio, hay algo que una vez estuvimos conversando nosotros y hoy por hoy hay voces que se están levantando muy enérgicas, muy molestas de embajadores de distintos países de América Latina sobre todo, en Naciones Unidas, porque el presidente Trump ha dicho, bueno, aquí tiene que haber equidad. Yo no voy a ser el que ponga todo el dinero, vamos a tener todos que poner el mismo dinero. Y resulta que es que Estados Unidos es el que está costeando el 80% de los programas que tiene Naciones Unidas, como el programa de ACNUR para el Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas. Yo acabo de regresar de Trinidad y Tobago, donde he visto a un grupo de cubanos que están siendo discriminados por ACNUR, están siendo dejados de lado por ACNUR, les quitan la ayuda a los niños, la poquita que le daban, y arriba de eso, la propia Iglesia Católica, que es la que maneja un lugar que se llama The Living Water, no hace nada. Es como un nudo. Y entonces, cuando tú entras en la página de Naciones Unidas y vas al capítulo de ACNUR, es, vaya, Blancanieves. Y te piden donaciones. Blancanieves. Mira, precisamente... ¿Por qué critican a Trump? Porque quiere ahora hacer lo que está haciendo. El espectáculo este no es una anomalía, es una característica típica y necesaria del castrocomunismo, porque en las Naciones Unidas ha sido uno de sus frentes en el cual lamentablemente han tenido el mayor éxito, utilizando la diplomacia multilateral, una especie de propaganda, un enfrentamiento donde han conquistado el apoyo de países que no tienen tanta importancia como actores en la escena internacional, pero sí han sido utilizados muy bien por el castrocomunismo. Entonces, el que esto ocurra en el seno de las Naciones Unidas, con nada menos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el embajador estadounidense, y que se esté señalando no solo los crímenes atroces y de lesa humanidad que se cometen en Cuba, sino responsabilizando al castrocomunismo por atrocidades en el resto del continente. Pues claro, ellos tienen que armar este show, porque esto es parte de una pieza muy necesaria. Esto sí les inquieta cuando hay una administración que está exigiendo rendición de cuentas. Lo hemos visto en la OTAN como ha habido una reacción favorable y ya lo han advertido que ellos no van a dar financiamiento a programas que van contra los intereses de la democracia, la libertad y los valores norteamericanos. Entonces, esto es un esfuerzo desesperado del castrocomunismo enviar estas tropas de choque. No, y sobre todo porque le pusieron en descubierto lo que ellos trataron de tapar. Recordemos cuando el antiguo presidente Barack Hussein Obama estuvo en Cuba, en la rueda de prensa, que un periodista le preguntó por los presos políticos y Raúl Castro dijo, tráeme uno. Si tú crees que yo tengo, tráeme uno. Justamente ese uno, el día antes, que era Magda Arriaga, llevaba 52 o 62 días en huelga de hambre, lo ponen en libertad. Claro.
O sea, como para tapar Eso no la es letra casualidad, claro. y decir, bueno, ya está en libertad, nosotros hemos cedido, y con todo y eso se insistió en poner de manifiesto, yo diría que el experimento más cruel, inhumano, infrahumano, de terror mañana, tarde y noche que ha sufrido la isla de Cuba, y me atrevería a decir que América Latina no ha pasado por ese presidio por el cual han pasado hombres y mujeres en Cuba. Totalmente. Mira, hay que solamente recordar Cuba comunista, particularmente en la década de los 70 y los 80, era el país con más presos políticos per cápita en el mundo. En el mundo. Entonces, eso, o sea, es más, ha sido una pieza de negociación donde el presidio cubano ha sido una puerta giratoria con que la dictadura castrista ha utilizado para obtener favores con países. Y una de las cosas que también ha salido a la luz en todo esto es que finalmente están reconociendo en todos estos hemiciclos internacionales que Cuba es el origen, el centro de ese cáncer que se hace metástasis en Latinoamérica. Totalmente. Y que si van a tomar acciones contra los problemas que hay en Venezuela, en Nicaragua, en otros países, tienen que empezar por Cuba, porque de ahí es que sale. Naturalmente. Mira, te voy a decir, vamos a escuchar cómo Alejandro González Raga, director del Observatorio de Derechos Humanos, los desnudó a pesar de los gritos. Eso no lo perdonan ellos, porque ya quedaron desnudos ante el mundo entero. Titulares en muchos periódicos de la nación y del resto del mundo. Vámonos con Raga. Cuando el carcelero, un gobierno totalitario, te mantiene profeso en una situación de constante vulnerabilidad, en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje es que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema. De este cruel e inaceptable ensañamiento dan fe miles de presos políticos como Mario Chanes de Armas, que resume el tratamiento del régimen contra el que disiente. Chanes de Armas cumplió 30 años de prisión desde 1960 a 1991. Estuvo 7 años sin visitas familiares por negarse a usar el uniforme de preso común. En la cárcel vivió el nacimiento y la muerte de su hijo y la de sus padres. Chanes de Armas pasó en prisión más años que Nelson Mandela, pero su causa no tuvo el mismo tratamiento. Miren, ahí está. Mira que. Ahí está al desnudo. Muy bien dicho, muy bien dicho. Mira, este acto bochornoso para el castrocomunismo, porque esa no es Cuba. Cuba está en la denuncia. Esa es Cuba. Claro. Cuba es la víctima de un régimen brutal. El espectáculo delante del mundo, que quiero que sepa que esto es chiste, o sea, que están pasando estos videos a través de medios internacionales como algo cómico, como Han un hecho evento. memes de la embajadora, de la que le dice cipayo, del grupo que está retratado y no saben ni cómo no sostener la bandera cubana, el emblema nacional, porque están más preocupados de salir ellos en la foto que del emblema cubano. Gracias a Dios esa bandera brillará algún día. Pero han hecho hasta memes de eso. Pero independientemente que hay un tópico muy interesante, Julio, mira, Ginebra, en las sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, condenó a Cuba durante 14 años seguidos, por eso que está hablando Raga. Crearon a una relatora. Nunca hubo presión, porque Ginebra estaba manejado por los intereses amigos de la tiranía cubana. Porque ¿cómo es posible que tú sientes en esas decisiones a países con regímenes autoritarios, dictatoriales? Y ahora tengo una gran preocupación, porque la que está dirigiendo ese capítulo de Naciones Unidas, alta comisionada de Derechos Humanos, es la doctora Bachelet, que es amiga de la tiranía que impera en Cuba. Y si tú vas, aunque sea
a Naciones Unidas con un tópico de corte social que agrede en algo la propaganda que difunde el régimen, lo engavetan. No es solamente problema de cárceles y prisiones. Ahí la doctora Carro llevó una vez el tema de los niños, del abandono con los niños, y no le permitieron usar la palabra. Llevaba un dossier maravillosamente creado. Era tema de niños. Pero ¿cómo Era si la en contra de UNICEF Cuba, está exactamente. dándole dinero? Bueno, a y ahora Cuba? mismo el presidente de España, que está proponiendo que se cambie los acuerdos que habían con Cuba para no establecer una condición de negociaciones con Cuba a cambio de un mejoramiento de derechos humanos. Ahí quiero ahora que haya diálogo, que haya, y está emocionado porque ahora en el próximo mes de noviembre va a ir a visitar a Cuba, así que será un país más de corte, cuyo gobierno tiene ese corte socialista, apologético del gobierno cubano. Vamos a ver qué es lo que pasa con Cuando Pedro el Sánchez. presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el seno de las Naciones Unidas señaló la anormalidad de que en la Comisión de Derechos Humanos estén algunos China de y los Cuba. peores violadores de los Natural. derechos humanos, que no se va a tolerar. Y eso tiene al castrocomunismo muy preocupado, porque ya no pasa de la retórica. La evidencia, como tú bien has señalado a través de los años, es indiscutible de los crímenes de lesa humanidad en Cuba y en las cárceles castristas. Sin embargo, no ha pasado, no se ha reforzado con fuerza. Este gobierno está dispuesto a quitar el financiamiento porque dice que es una burla, y eso lo tiene preocupado porque la industria que se ha convertido, las Naciones Unidas, pues sin ese financiamiento de los Estados Unidos deja de existir. Entonces, tienen razón para estar preocupados, y por eso es que estamos viendo esta reacción. Vamos a ver la reacción con la embajadora Kelly Curry. Or exercise their freedom of expression as guaranteed by the Cuban Constitution. Escuchando la música de fondo. Eso aparentemente se quitaron hasta los zapatos y empezaron a darle a la mesa con los zapatos. Mira eso. Mire, es un espectáculo que ha recorrido el mundo entero. Vergüenza ajena. Total. Que por un problema geográfico nacieron en el país donde nacimos nosotros. Mira, es importante que la dictadura castrista se dé cuenta que se están riendo de ello en Finlandia, en Noruega, en América Latina, porque esto ha pasado, esto ha recorrido el mundo. En Corea se han estado riendo porque parece esto un show, dando una perreta de niños, parece un kindergarten dando una perreta de Ni niños. los apologistas No. de siempre han podido evitar tener que mantener el ojo crítico, discreto pero crítico. ¿Tú me entiendes? Entonces La Habana, Minrex relaciona esto con el bloqueo, el injusto bloqueo. ¿Pero qué bloqueo? No hay bloqueo Mira, ninguno. la idea del debate, de la tolerancia, que muchos de la izquierda intelectual pues plantea, pues de pronto se le ha hecho difícil, como señalan, defender lo indefendible, por este show que parece de nuevo turbas que han alcanzado el poder. Ahora yo les pregunto, la tremenda propaganda que ellos están haciendo de los debates sobre refrendar la nueva Constitución, ¿ustedes creen que alguien puede esgrimir Bueno, pero una idea claro, contraria? Un punto excelente, un punto ¿Ustedes creen que si en el exterior ellos se comportan así, algún cubanito de a pie va a esgrimir? ante las cámaras del mundo? Por Dios, no, yo quiero Eso que fue ustedes... lo mismo que dijo Almagro y Cosa, que los dos, ¿cómo es posible? Pero que eso es nadie lo que pueda atreverse a tener los una golpea, opinión los diferente. golpea porque ellos están dándole una propaganda de, apertura. Estamos discutiendo el refrendar la Constitución, crear nuevos capítulos, enmendar otros y ¿dónde? Sí, mira, en el exterior. ¿Tú te imaginas un cubanito que se llame Juan González y que llegue a una discusión de la Constitución y emita su criterio de que él considera, por ejemplo, que porque no existe un recurso donde un preso tenga derecho a tener un abogado inmediatamente o
poner una fianza y salir en libertad, un habeas corpus. ¿Tú imaginas qué sucedería? Lo mismo que acaba de suceder a él, pero multiplicado por 10 veces, porque en el caso de las turbas que hay en Cuba, como las que agreden constantemente a las damas de blanco, sabemos que ahí hay golpes, porrazos, patadas y malos tratos y encarcelamientos arbitrarios que se están dando cada vez más, quizás con más frecuencia, encarcelándolo con menos tiempo, pero es otra forma de intimidación, es otra forma de agresión y decirle cállate la boca porque la próxima paliza es peor o el próximo... Yo creo que en todo esto también los medios tienen mucho que ver y la tecnología. Ya lo que pasó en la década de los 60, 70 quedaba oculto. Ya hoy por hoy muchos critican que cuando hay una bronca callejera en Cuba o cuando agreden a alguien se tire el video. No, está correcto. Hay que hacerlo. Eres el periodista callejero, el que anda en la calle captado en cámara, como se llama en Estados Unidos. Eso es más importante que nunca en sociedades cerradas como la de Cuba comunista. Ajá. Porque el monopolio de información que pretende tener la dictadura se rompe. De pronto hay una fisura por los propios ciudadanos que quedan empoderados a tener esa capacidad de transmitirle al mundo los horrores y la realidad de lo que es vivir en Cuba, de lo que es un estado policíaco en el Caribe. Quiero ahora tocar con ustedes un tema que indudablemente viene muy a la sazón después de haber analizado esto que ocurrió por el martes o el miércoles. Los suicidios en Cuba, las estadísticas que dan pavor. Vecinos y conocidos murmuraban el otro día sobre lo difícil que resulta, de acuerdo con este informe, suicidarse en un país cuyo índice reconocido por el Anuario de Estadísticas frisa unos porcientos sobrecogedores para prefigurar como cualquier otro país en vías de desarrollo. El documento relata que el método más frecuente es por asfixia, que corresponde al 71.6%. El 10% envenenamiento, 2.9% se lanzan de cualquier país elevado, 2.4% armas de fuego porque no las tienen, 9.2% se dan candela, qué horror, 0.9% por ahogamiento y 2.1% por corte o punción y otros métodos. ¿Hasta dónde ustedes consideran que esto es real? De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, esto podría ser un tema para llevar a Naciones Unidas para analizarlo como un tema social. Queda poco tiempo, vamos a ahondar en este tema más adelante, pero me gustaría una reacción de ustedes. Bueno, para mí una de las cosas más alarmantes en este reporte es que dice textualmente, vecinos y conocidos murmuraban el otro día sobre lo difícil que resulta suicidarse. O sea, ¿qué tipo de conversación tú vas a tener con un amigo cuando tú le vas a decir, chico, qué difícil me es matarme? Qué difícil me es matarme. Es alucinante, ¿no? Entonces, esto es, estas estadísticas que yo estoy seguro que son mucho más altas de las que se están reportando aquí, no son otra cosa que el producto de ese acorralamiento que tienen las personas por la miseria y la falta de esperanza de salir de esa esquina. O sea, se sienten acorralados porque no hay salida. La música me dice que tenemos que concluir el programa, qué pena. Dejamos este tema para la próxima semana, muy interesante. Quiero darle las gracias a Maricel Hernández en la dirección del programa, mi productor Miguel Sánchez, y les invito a que en la próxima edición vamos a analizar a profundidad este tema, los suicidios en Cuba, cómo lo hago para salir de todo esto. Tengan todos muy buenas tardes.